Paraguay, como uno de los principales exportadores de carne de Sudamérica, ha sabido ir mejorando la calidad de su ganado y, por ende, la de su carne, a través de fuertes inversiones en genética y tecnología, que ha valido para posicionar hoy al país a nivel internacional a tal punto que hoy en día la carne paraguaya es reconocida internacionalmente como uno de los productos estrella en la exportación del país. La industria cárnica representa uno de los sectores económicos más dinámicos, siendo el segundo más importante en ingresos por exportaciones del país, el 12.1% del Producto Interno Bruto. Emplea a más de 350.000 personas y representan entre el 15 al 20% de los ingresos por exportación del país. Y ante todo es una carne natural, ¿verdad? Es una carne que nosotros prácticamente estamos produciendo a pasto, ¿verdad? Una carne de muy buena calidad, una carne sana. Estamos también tratando de evitar que la fiebre aftosa sea un problema para nosotros, ¿verdad? En la comercialización, pero en general es una carne muy sana. Aparte de eso, logramos, ¿verdad?, desarrollar tecnologías que permiten tener un animal joven, ¿verdad? Anteriormente la ganadería normalmente faenaba animales muy viejos y cuyas carnes no eran de muy buena calidad, ¿verdad? Actualmente la faena principal es de novillos jóvenes, toros jóvenes, vaquillas jóvenes, ¿verdad? Y esas son las que normalmente tienen un precio diferenciado. Y es por lo que normalmente el ganadero trabaja bastante, ¿verdad? Con condiciones óptimas para la producción pecuaria, Paraguay cuenta con suelos fértiles, clima favorable, sol, agua en abundancia, bajos costos en energía, lo que lo posiciona con ciertas ventajas competitivas. Estas condiciones excepcionales permiten al ganado ser productivo en un esquema de pastoreo en condiciones naturales a cielo abierto, de una manera sustentable y en armonía con la naturaleza durante todo el año. Nosotros tenemos que construir nuestra carne y nuestra cadena de carne sobre la base de la trazabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Transparencia total a lo largo de la cadena. ¿Por qué? Porque en este momento no hay un feedback al productor de cría, del último productor que vendió su ganado para frigorífico. Ese frigorífico no le informa al productor qué tipo de insumo o de materia prima es la que va a requerir. Esos esquemas de transparencia, ¿verdad?, no son tan buenos, ¿verdad? El Instituto de Carne va a tener sentido si el flujo de la información se da en los dos sentidos, del productor hasta el frigorífico y del frigorífico hasta el productor. Y esa parte es fundamental, la información del frigorífico hasta el productor. Entonces allí un instituto de carne que maneje un flujo de información consistente va a ser excelente. Pero si el instituto de carne, vamos a decir, lo que quieren aglutinar, no logra trazar toda esa información, entonces va a ser otro instituto más que se va a superponer a los tantos que existen, que no va a solucionar el problema de fondo. Nosotros tenemos que, todos los esquemas de certificación se basan sobre la trazabilidad y la auditabilidad de los sistemas. Y nuestro sistema, vamos a decir, de cadena de carne, todavía no es lo suficientemente trazable y auditable como para poder aspirar a mercados chinos, por ejemplo. El mercado chino, perfecto. Nosotros si llegamos a poner 1 gramo de carne al mercado chino, estamos hechos. Pero ¿sobre qué se construye la necesidad del mercado chino? Un esquema sanitario, pero ¿qué es lo que el consumidor a nivel mundial está demandando? Y nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la garantía del alimento que me estás dando? ¿Cómo yo puedo saber y cómo puedo estar seguro de que lo que yo como no está contaminado con pesticidas, no está contaminado o por lo menos cómo puedo reducir ese impacto? La primera cosa que tenemos que garantizar es inocuidad. Se están dando pasos agigantados en los programas sanitarios en SENASA, pero tenemos que ir ajustando bastante más el tema vamos a decir, de los entes públicos que trabajan o que sostienen a la producción. La carne paraguaya es de excelente calidad, por ser natural y de buen sabor,
producida naturalmente sobre pastos, manteniendo un buen equilibrio entre ternura y cobertura de grasa. El hato ganadero paraguayo estimado es de 13.9 millones de cabezas, principalmente destinados a la producción de carne, siendo un 7% de animales lecheros o de doble propósito. Alrededor del 43% del hato se encuentra en la región oriental y el 57% en el Chaco, siendo esta última la zona donde está ocurriendo la mayor parte de la nueva expansión y crecimiento. Nuestra carne es muy buena. Lo que pasa es que no solamente hay que saber que es buena, hay que poder demostrar que es buena. Y se demuestran con papeles, con procesos, con un montón de cosas que todavía no estamos ajustando el esquema para hacerlo de esa forma. Pero estamos caminando hacia eso y eso es lo importante, ¿verdad? Por lo menos la gente ya tiene esa conciencia. Antes ni se hablaba de esto, ¿verdad? Y el hecho de que mucha gente haya propugnado el tema de la formación del instituto habla de alguna forma de la necesidad de conciliar las diferentes visiones de calidad y producción que tiene el frigorífico, los supermercados, el productor de cría, el productor de engorde, ¿verdad? Y todas las empresas que están asociadas a la cadena completa, ¿verdad? Y ahora que están con este tema de que la ganadería no tributa y todo ese tipo de cosas, que es una visión completamente distorsionada de la realidad. La ganadería tributa como cualquier otro. La ganadería cumple una función social y una función de sostenimiento de toda la base productiva de Paraguay y todo el ingreso de dólares, ¿verdad? Entonces hay que tocarlo con mucha, vamos a decir, con mucha delicadeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente los márgenes también, es importante aclarar eso, los márgenes en ganadería no son márgenes grandes, porque se tiene mucha reinversión. Yo tengo que reinvertir permanentemente en mi pasto, en alambrada. Cuando hago una evaluación de mis activos, digo, pucha, tengo muchísimo, pero tengo muchísimo en la alambrada, tengo muchísimo en animales. Para poder hacer efectivo todo eso tendría que vender y ahí tendría que dejar de ser ganadero, ¿verdad? Y lo que uno quiere es ser ganadero, ya sea por la tradición que une al paraguayo o a gran parte de la paraguayidad con lo que es consumo de carne, con lo que es manejo de ganado, ¿verdad? Porque no solamente es un concepto económico, es también un concepto cultural el que debemos de manejar, ¿verdad? Y ahí está la gran importancia de la... Yo realmente no consigo mi vida fuera de la ganadería o fuera de algo que esté, vamos a decir, por fuera de eso, ¿verdad? Entonces creo que es un elemento importantísimo a tener en cuenta, ¿verdad? El ganado bovino de carne de alta calidad es aquel en el que se conjugan la precocidad, buen manejo, nutrición eficiente, cruzamientos y condiciones de bienestar animal. La calidad de la carne se define generalmente en función de su calidad composicional, coeficiente magro-graso, y de factores de palatabilidad, tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, ternura y sabor. En realidad, los factores que inciden en la calidad de carne son varios, ¿verdad? Y se inicia del lugar donde se produce el animal, que son los campos productores de cría, digamos. Y ahí la cría misma tiene muchos factores edáficos, de la calidad forrajera, y eso hace que el animal, el clima, ¿verdad? Que eso hace que el animal crezca en condiciones favorables en ciertos periodos del año, y en épocas críticas como en el invierno hay unas pequeñas depresiones en el crecimiento de esos animales, ¿verdad? Sin embargo, esos son factores que tenemos y con los cuales el ganado normalmente, en los cuales el ganado se desarrolla, ¿verdad? Y empezando por ahí, si nosotros traemos razas que no son adaptadas, por ejemplo, ¿verdad? Ya se comienza con factores negativos para la calidad de carne. Nosotros estamos produciendo ganado índico principalmente, con actualmente una inserción del ganado europeo, ¿verdad? Para darle mejor calidad de carne.
Y eso sucede en la ganadería de cría, ¿verdad? Un ganadero de cría puede presentar un desmamante de muy buena calidad, con buen crecimiento, con buena conformación y buenas características y potencial para crecer, ¿verdad? Y luego eso va a un productor que hace la recría y terminación, ¿verdad? Entonces ahí en cada etapa hay factores que podrían determinar la calidad de la carne. Existen diversos factores que infieren el desarrollo de una carne de calidad. Genética. La selección de padre y madre raza biotipo. Se realiza según el tipo de carne que se quiere producir. La expresión de genes asociados a la calidad propicia la obtención de terneza, veteado, mayor palatabilidad, entre otras. Gestación y lactancia. Una adecuada nutrición de las madres en esta etapa impacta en el desarrollo y potencial de la calidad de la cría. Peso al nacer y al destete, capacidad de desarrollo temprano, cantidad de fibras musculares, nivel de engrasamiento. Alimentación. Las decisiones en el plano nutricional durante el desarrollo, el crecimiento y el engorde le confieren distintas características a la carne, una alimentación restringida o no, en pastoreo o en cierre, y la composición de la dieta determina la calidad. Finalmente un animal terminado con 24 a 30 meses, ¿verdad? Es lo que se desea a nivel internacional. Generalmente el ganado paraguayo, un peso ideal de faena estaría a campo de 460 kilos. Y eso te da una calidad de animal que el productor puede vender en muy buenas condiciones. Los distintos sistemas de producción permiten obtener carnes con adecuados perfiles nutricionales para los consumidores. Pastoreo. Mayor contenido de antioxidantes naturales. Carne con más ácidos grasos insaturados, grasas amarillas, presencia de carotenos. Mayor estabilidad del producto durante el almacenamiento. Básicamente, ¿verdad? La nutrición, o sea, el esquema de alimentación más barato de que se haga correctamente es el esquema de pastoreo, ¿verdad? Que el animal coseche su propio alimento. Allí dos cosas son fundamentales. Primero, lo que nosotros llamamos ajuste de carga, que es asociar las tasas de crecimiento del pastizal, que son estacionales, obviamente en primavera, verano tengo unas tasas de crecimiento mayores y en invierno, otoño tengo unas tasas de crecimiento menores, ¿verdad? Entonces, en ganadería de cría esto se da porque nosotros hacemos el destete más o menos entre febrero y marzo. Hacemos también la palpación para saber qué porcentaje de preñez tenemos. Y lo que se hace, que está asociado, vamos a decir, al ciclo de la naturaleza, que empieza a caer la productividad y la producción, tanto como la calidad, es la de vender los desmamantes, ¿verdad? Uno vende los desmamantes y vende también aquellas vacas que por alguna circunstancia no quedaron preñadas. Ahí ya es una decisión del productor. Pero con eso, ¿qué es lo que hace? El productor ajusta la carga para el periodo complicado que es el periodo invernal. Nosotros tenemos en pastoreo forrajeras. Hay dos tipos de forrajeras, ¿verdad? La C3, que podríamos, ahí está el ACV, la avena, ¿verdad? Que uno al ver ve la gran calidad que tiene, son hojas mucho más blanditas, con un esquema nutricional mucho más fuerte, ¿verdad? Pero aquí estamos asociados a eso a inviernos que sean fríos y al mismo tiempo relativamente húmedos, ¿verdad? Para que tengamos esa respuesta. Como estamos con C4, que son gramíneas de tipo tropical, ahí están nuestras braquiarias, están nuestros panicum, ¿verdad? Y también los pastizales nativos, en gran medida, el 70-80% de las especies que componen a los pastizales nativos son C4. Entonces experimenta un declinio fuerte, pronunciado en el periodo invernal. ¿Cómo es esto? Las C4 empiezan a parar su crecimiento a más o menos con 15 grados centígrados. Entonces eso hace que las tasas de crecimiento que venían siendo altas se disminuyan y ahí está vamos a decir, el ojo de buen cubero del ganadero de ajustar su esquema, ¿verdad? Porque también es un momento en el que la oferta de ganado o la sobreoferta de ganado hace que los precios bajen.
Entonces muchas veces el ganadero se encuentra en esa coyuntura. Del lado productivo tiene que vender, pero del lado económico dice, pucha, no me conviene tanto. Nosotros tenemos lo que llamamos sobrepastoreo, es como les digo, la idea del ajuste de carga es que nosotros evaluemos al pasto y digamos, bueno, este pasto crece aproximadamente a 10 kilogramos de materia seca por día por hectárea, 10 kilos, por decir. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cuánto consume un animal? Una unidad ganadera, que son 400 kilos, consume aproximadamente esa cantidad. Entonces uno diría, mi pasto, el crecimiento de mi pasto está en equilibrio con la carga que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Cuando yo me voy de mambo y cuando sobre todo cargo mayor cantidad de animales que las que debería, mi pasto es pastoreado y después inicia un periodo de rebrote. En ese periodo de rebrote el pasto utiliza las reservas de carbohidratos que están en la parte baja, en la parte basal, para ese rebrote, ¿verdad? Y con eso obviamente su tanque de combustible se desgasta. Si yo coloco al animal encima y vuelve a comer, entonces ese pasto empieza a quedarse sin combustible y eso es lo que uno ve con las raíces muy pequeñas, ¿verdad? Entonces cuando se va adaptando y mi pasto se va quedando chaparrito, se va quedando chiquitito, el animal primero intenta comer, que es lo mismo que yo te diga, acá tenés un montón de papel picado, ¿verdad? Y te doy guantes de box y te digo empezar a recoger eso, ¿verdad? Y estás horas y horas, algo vas a sacar, pero el desgaste es mayor. Se establece un término que se llama costo de cosecha. ¿Qué es eso? Si yo estoy en un lugar aquí mismo y te digo, mira, acá una moneda de 1000 guaraníes y coloco allí, posiblemente encuentres bueno agacharte y recoger la moneda de 1000. El esfuerzo valió la pena. Si agarro la moneda de 1000 y tiro allá lejísimo, vas a calcular y decir, el costo de irme hasta allá y volver no compensa los 1000 guaraníes que ergo dejo. Y eso es un poquitito también lo que sin pensar, por así decir, el animal hace. Entonces dice, no me conviene trasladarme tan lejos para cosechar algo porque cuando venga otra vez al agua ya prácticamente voy a gastar toda mi energía. Entonces, ¿qué pasa? El animal se queda, come lo que sale allí y se queda cerca del agua. Se queda cerca del agua. Le es más rentable o va a vivir más tiempo, porque ahí ya no es una cuestión de ganar peso, es una cuestión de supervivencia, haciendo o priorizando el esquema de agua. Produce dos cosas el sobrepastoreo. Uno, al animal hace que gaste más energía, porque tiene que trasladarse mucho más para cosechar casi nada. Resultado, ese animal no gana peso, a veces pierde peso. Un animal que pierde peso es un animal que no se va a reproducir. Un animal que no se reproduce ya empezamos a tener los problemas, ¿verdad? Y obviamente si yo tengo, ese es un novillo, yo quiero vender y exportación y todo ese tipo de cosas, necesito un nivel de cobertura mínima que me garantice un buen precio, que no voy a conseguir con eso. Entonces, y por el otro lado mi pasto, que es como si fuera de que cada vez que se va a levantar le meto un tongo, obviamente ya empieza a quedar disminuido y empieza a amarillarse, empieza a tener peladares, empieza a cubrirse con maleza, ¿verdad? Y obviamente si antes yo podía tener una cabeza por hectárea o 2 cabezas por hectárea, ahora ya tengo, si tenía 2, ahora tengo una y con el tiempo voy a tener media y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en vez de mejorar mi capacidad de carga, estoy empeorando mi capacidad de carga. Feedlot, mayor reserva energética, grasas más blancas, carne más clara, dietas suplementadas enriquecen la carne, por ejemplo con omega 3. El del encierre estratégico que ustedes llaman el confinamiento, nos gusta llamarle más encierre estratégico porque eso separa un poco del confinamiento tradicional americano, que es con muchísimo uso de grano, que es súper intensivo y es todo el año, ¿verdad? Y también nos despega un poco de, vamos a decir, de las críticas en cuanto a la calidad
desde el punto de vista nutricional y nutracéutico que tienen este tipo de animales sobreterminados y con mucho grano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está comprobado, tenemos unos trabajos que hablan en ese sentido, que la calidad de los ácidos grasos, de las grasas, paradójicamente, de los animales terminados a pasto o con mayor porcentaje de pasto tienen una calidad superior a la de los animales que están terminados netamente en confinamiento y con alto grano, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo combinamos esas dos cosas. Sabemos que el pastoreo nos da costos de alimentación baratos, pero tenemos el problema del vaivén cíclico por efecto de los periodos del año, ¿verdad? Llámese invierno, otoño. Y por el otro lado tenemos la oferta o que podemos ajustar a través del confinamiento, pero la pregunta es ¿hasta qué punto es económico? ¿Verdad? ¿Qué ganancias son las que nos dan ese margen? Y también qué ganancias y qué nivel de inclusión de grano nos da una calidad similar, por así decirlo, en cuanto a propiedades nutracéuticas a una carne terminada a pasto. Buenas prácticas de manejo y transporte. Un buen diseño de las instalaciones, la capacitación del personal y las prácticas que minimizan el estrés animal pueden lograr mejoras en la calidad de la carne. Rampas curvas. Uso de banderas. Densidad de carga y velocidad de transporte, duración y condiciones del traslado. El traslado también puede afectar a la calidad de la carne. Si tenemos, por ejemplo, caminos en muy malas condiciones donde el ganado tiene mucho movimiento en los cajones, en la carreta del traganado, eso causa también golpes, ¿verdad? Y que también puede deteriorar la calidad del ganado. Muchas veces un ganado muy golpeado llega ya estresado al lugar de faena, si bien ahí se le tiene un tiempo para que se tranquilicen, tomen un poco de agua, ¿verdad? Sin embargo ellos ya vienen bastante estresados y esos animales podrían dar una calidad de carne no muy buena, ¿verdad? Entonces esos son factores que también influyen. Faena. El diseño de las instalaciones, iluminación, contaminación sonora, el manejo de horas de ayuno, provisión de agua, arreo, etc. Estas diversas situaciones modifican el estado del ganado previo a la faena y a su vez a la calidad de la carne. Y finalmente al momento de la faena, ¿verdad? Una faena bien realizada, ¿verdad? Donde el animal esté tranquilo, una buena insensibilización previo a la faena, ¿verdad? Entonces esos son factores que también hacen que la carne, que el músculo que trae el animal se convierta en carne de buena calidad, ¿verdad? Luego viene el proceso en el cual hay un momento en el que se refrigera la carcasa del animal, ¿verdad? Que también dura 24 a 48 horas en nuestro medio. También es importantísimo, no se le puede dar una temperatura muy baja de golpe, totalmente en forma gradual, ¿verdad? Adecuado sistema de insensibilización. Control de pH y pérdida de temperatura durante el desarrollo del rigor mortis. Condiciones de enfriamiento en el oreo. Y eso ahí llegamos nosotros a una calidad de carne verdadera, ¿verdad? Que normalmente con la comercialización llega al plato del consumidor. El consumidor es el que te dice si tu carne es de buena calidad o no. Porque el consumidor va a elegir tu carne y va a pagar por tu carne, ¿verdad? Entonces los factores son, como te digo, variados, ¿verdad? Y afectan en toda la etapa del crecimiento del animal y al momento de la faena y comercialización. Distribución y preservación. Para evitar pérdidas de calidad deben respetarse la cadena de frío y las condiciones de almacenamiento y/o envasado. La identificación visual de la carne de calidad se basa en su color, veteado y capacidad de retención de agua. El veteado consiste en pequeñas vetas de grasa intramuscular visibles en el corte de carne. El veteado tiene un efecto positivo en la jugosidad y el sabor de la carne. La carne debe aparecer más firme que blanda. Cuando se maneja el envase para uso y distribución al por menor,
debe tener una consistencia firme, pero no dura. Ahora, lo que tenemos que ver es que cada vez que nosotros incorporamos un elemento más de juego a la ganadería, si yo digo, perfecto, tengo ganadería, me voy a volver agricultor, me voy a volver también, voy a cultivar también árboles forestales para extraer, mi nivel de gerenciamiento tiene que aumentar. Es como si fuera que yo hago malabarismo con una pelota, es fácil, ¿verdad? Cambio de mano, después me tiran 2 pelotas, bueno, todavía puedo, después me tiran 3, después me tiran 4, ¿verdad? Cada vez es más difícil. Entonces de eso es lo que tenemos que ser conscientes, y lo que nosotros vemos es que muchas veces el nivel de gerenciamiento de nuestros ganaderos no está acorde a los procesos, o sea, a la velocidad de implementación de esos sistemas. La ganadería lo que tiene es que no es una tecnología de insumos como la agricultura, ¿verdad? Es una tecnología de proceso. Es como que yo te doy un Lego ahora. Vos me podés hacer maravilla con el mismo Lego y yo, desastre, ¿verdad? Tengo los mismos principios, pero la manera de armar, la manera de acomodar esas piezas es diferente. Y eso es lo que como ganaderos y como técnicos asociados a la ganadería tenemos que ser conscientes de la peculiaridad de cada empresa ganadera, y de que no necesariamente lo que resultó para un ganadero resulte para otro. Escogemos un animal por la mayor capacidad carnicera que pudiera tener, es decir, cuartos traseros desarrollados, pecho profundo, ¿verdad? O sea, un animal con un rectángulo grande, ¿verdad? También tenemos que ser conscientes de que ese animal, por más de que muchas veces nos digan no, que es muy rústico, es un animal con mayores exigencias que nuestro criollo, o que vamos a decir también que los cebuinos clásicos, ¿verdad? Si yo soy consciente como productor de ese aumento de exigencias y trabajo conforme, estamos bien. Tengo un ejemplo de muchas veces como las coyunturas que se dan año a año, muchas veces no las planificamos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estamos en julio, ¿verdad? No tuvimos frío fuerte, tuvimos un otoño muy lluvioso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? El pasto está rebrotando en algunos casos, y si me viene una helada ahora, ya no tengo pasto hasta... Y la pregunta es, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Será que llueve a comienzos de septiembre? ¿Será que llueve a fines de septiembre? ¿O tengo una buena lluvia allá por finales de noviembre? Y ese contexto y esa planificación cambia completamente mi escenario, ¿verdad? Obviamente, animales de mayor genética son animales que pueden producir más, pero en situaciones de estrés se resienten mucho más. Es por eso que yo, si opto por una mejora, tiene que ser una mejora paulatina sobre la base de mi genética propia, y tiene que ser justamente ajustando los niveles nutricionales a esa mayor demanda, ¿verdad? Si es así, pero bienvenido, de hecho tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero siendo conscientes de que cualquier subida de cota demanda un mayor nivel de gerenciamiento por parte de nuestros productores, y va a tener que manejar más elementos, el económico, el nutricional, el genético, ¿verdad? Y eso implica un grado de complejidad bastante elevado, porque por eso te digo, la ganadería es una tecnología de proceso. Yo en cada proceso puedo hacer varias combinaciones, y así que salen múltiples escenarios, ¿verdad? Soy partidario de la mejora genética, pero tenemos que evaluarla dentro de un contexto. Ganadería es fundamental tener en cuenta las circunstancias en las que digo o bajo las que estoy diciendo tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces eso es mejora genética desde que y solo si hayamos ajustado los aspectos nutricionales que son básicos en un esquema ganadero. Aspectos nutricionales asociados a los aspectos económicos, y una mejora genética paulatina va a garantizar de que yo tenga ese animal en tiempo y forma y con la calidad requerida por los frigoríficos para exportación.
Lo que consideramos fundamental dentro de los esquemas pastoriles es el manejo del ajuste de carga, ¿verdad? Porque justamente eso, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de que hay un sobrepastoreo. Muchas veces los muchachos, producto de su necesidad, producto de su no tan buena planificación, ¿verdad?, cargan más animales que los que debieran y después el feedback o el retorno es peor de lo que trataron de solucionar, ¿verdad? Entonces queremos organizar una serie de cursos modulares para tratar este tema, ¿verdad?, que es de ajuste de carga, que consideramos prioritario en el sentido de que con un buen ajuste de carga, que es la base de alimentación que dice, bueno, por lo menos aseguro la cantidad de pasto que le voy a dar. Todavía eso no quiere decir calidad. Sobre eso construyo los esquemas nutricionales y sobre eso garantizo que mi mejora genética sea constante y sostenida, que es lo que al final va a dar al país, ¿verdad?, aquellos indicadores que tanto estamos buscando, ¿verdad? Es decir, tal vez faenar la misma cantidad de animales, pero con rendimiento mayor, que va a hacer de que nos posicione mejor en el mercado internacional y con una calidad todavía superior a la que tenemos actualmente. Supongamos que ahora luego tenemos un aumento de la faena de hembras, ¿verdad?, que es lo que siempre están alertando. Si nosotros faenamos muchas hembras, nuestra unidad productiva, que es para producir más desmamantes, la estamos disminuyendo, ¿verdad? Y ahí el descalce, ¿cómo se da? Esa es una buena pregunta. Si nosotros, en principio, antes que ajustar los esquemas de cría, porque en cría nosotros tenemos muy bajos índices de marcación, es decir, por cada 100 vacas que yo le coloco al toro o inseminación artificial, cosecho muy pocos desmamantes. Nosotros tenemos que subir a 60 o a 70%, ¿verdad?, como ideal, a 75% en esos niveles. Y nosotros estamos bastante por debajo, estamos en 47 por ahí, ¿verdad? Entonces, si yo acelero mi salida, puedo comer mi base productiva, que son mis hembras. Y ahí sí me va a costar. Tal vez voy a cumplir una vez, voy a cumplir 2 veces, pero no voy a poder cumplir en el largo plazo si no ajusto primero eso. Entonces, cualquier esquema que nosotros pensemos mismo en decir mejora de marketing, tiene que apalancarse primero que nada en ajuste en la ganadería de cría. Ajuste en la ganadería de cría. Y allí tenemos que convencer, y es lo que el productor, cuando uno hace la tasa interna de retorno, está mucho más asociada al número de desmamantes que yo quite año a año que al tamaño o al peso de esos desmamantes. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien clarito, ¿verdad? Y cualquier cosa, primero apalancar el módulo cría y después ir construyendo sobre esa base, vamos a decir, los esquemas para acelerar o ajustar la carga o mantener la carga durante el periodo invernal. Y ahí entran las estrategias de encierre estratégico, ¿verdad?, que sirven tanto para la cría como para el engorde, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Si nosotros no conseguimos elevar nuestras tasas de marcación, considero peligroso en el mediano plazo habilitar un mercado que de repente te pueda pedir, yo quiero tantos miles de kilos. Y ahí se va a dar eso que nosotros decimos, pucha, cuidado con lo que pedimos, se te puede dar, ¿verdad? Pero igual tenemos que apostar porque tenemos que entrar en las grandes ligas. O sea, eso ya no es algo que nosotros queramos, no vamos a entrar, no quiero, ¿verdad? Es algo que se viene, lo mismo que los esquemas de trazabilidad, los esquemas de mejora en la auditabilidad, ¿verdad? Es algo que está allí y que tal vez nos va a llevar un tiempo más o menos, pero lo que yo tengo claro es que mientras más rápido nos ayornemos, como vos decís, más opciones vamos a tener de salir adelante en un mercado muy competitivo. La capacidad de faena instalada en Paraguay se estima en 8.000 animales por día. Se exportan cortes desagüezados frescos, refrigerados premium y carne congelada para uso industrial, así como también vísceras y otros subproductos. La ganadería es eso, ¿verdad? La ganadería, y para evaluarla solamente económicamente, y duele un poco cuando
los economistas dicen de que no tributa o que este es el sector que menos paga impuestos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que no conocen o conocen muy poco de los pormenores o de lo que implica ser ganadero, o cuando mucha gente dice, no, estos son los que destruyen nuestros montes. Yo no creo que haya nadie en ganadería, un ganadero que se sienta así, que haya palpado esa tradición, que quiera destruir la naturaleza que le da de comer, ¿verdad? Lo que tenemos que encontrar es un justo medio en cómo entablar esa conversación que es conservación y producción de una manera en esto, ¿verdad? Que nosotros logremos vivir, trabajar en un ambiente que sea considerado como un jardín, ¿verdad? Las exportaciones de Paraguay a más de 55 destinos en 4 continentes alcanzaron 389.000 toneladas métricas en 2016, posicionando al país como el 7º mayor exportador. En el año 2017, se exportaron 517 millones de kilos, por un valor de 1.429 millones de dólares, monto que consolida el repunte del 15% de todo el sector en comparación con el año anterior. El 2018 fue un año que por momentos se complicó para la industria de la carne paraguaya. Chile, que hasta el año anterior era el principal mercado para el producto paraguayo, suspendió algunos frigoríficos al inicio del año debido a que los chilenos tenían objeciones en cuanto a su infraestructura. A esto se sumó que en el mercado andino, Brasil ingresó con fuerza, luego de que el real se debilitara frente al dólar. Esto hizo que los precios de la carne brasileña sean más bajos y por ende el producto se volvió más competitivo. También Argentina pasó por lo mismo y se fortaleció en dicho mercado. Y es indudable, todos los países que son vecinos, que son productores de carne en la región, ¿verdad? Tienen sus institutos, ¿verdad? Y uno puede ver cómo esos institutos promocionan la carne, ¿verdad? Y eso es lo que necesita Paraguay, una promoción, ¿verdad? Eso tiene que ir acompañado lógicamente de todo el proceso, ¿verdad? Y Paraguay ya se ganó el respeto en producción de carne a nivel de la región y también a nivel internacional, ¿verdad? La carne paraguaya es deseada, es codiciada en otros países, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que la carne paraguaya es natural, como te estaba diciendo, ¿verdad? Nosotros no estamos acostumbrados a utilizar muchas hormonas, ¿verdad? Algunos productos para el desarrollo más acelerado de los animales. Mucho a campo, ¿verdad? Terminaciones a veces a corral, pero por corto tiempo, que prácticamente no inciden en esa calidad que tenemos de tener una carne a pasto. Paraguay exporta aproximadamente 2/3 de su producción de carne, tanto como carne enfriada y congelada, deshuesados, cortes especiales para la venta directa, así como carne para uso industrial. Las menudencias y otros productos también son exportados a varios países en diferentes continentes. Actualmente estamos en un momento crítico por el clima, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, en la parte investigativa, ¿verdad?, tenemos un desarrollo bastante importante en el sentido de que tenemos empresas que nos apoyan, entidades gubernamentales que nos apoyan. Nosotros trabajamos en convenio con casi todas ellas, ¿verdad?, siempre y cuando haya un trabajo y un objetivo bien específico, ¿verdad? Es así que nosotros tenemos proyectos de CONACYT en los cuales estamos haciendo proyectos casi internacional, porque tenemos colegas de otros países que también nos están apoyando en ese proyecto, ¿verdad? Tenemos colegas de Brasil, de Chile, de Argentina, ¿verdad?, trabajando con nosotros. Y también estamos trabajando con empresas, trabajamos con productores, estamos trabajando con la empresa Control Union, que nos facilita muchísimo el acceso a llegar a los frigoríficos, ¿verdad? Porque los frigoríficos lógicamente son entidades que están cuidando un producto, ¿verdad? Es muy difícil ir a medir porque sí, nada más. Estamos trabajando con ellos bastante bien, ¿verdad? También trabajamos con el IPTA, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, ¿verdad?, donde hacemos trabajo en el área de agronomía, de agricultura, ¿verdad?
y en fin, tenemos muchísimos colaboradores y cooperadores, ¿verdad? Paraguay tiene una visión y está trabajando en un plan para duplicar la exportación de carne alrededor de 600.000 toneladas y convertirse en el quinto mayor exportador de carne vacuna a nivel mundial. Para aprovechar al máximo estas oportunidades, Paraguay pretende abrir nuevos mercados, especialmente en el lejano oriente. El mercado chino es actualmente uno de los mayores importadores de carne a nivel mundial, y Paraguay está fuera de ese mercado por diversas cuestiones. Sin duda, cualquier país productor quiere llegar al mejor mercado, ¿verdad? Y Estados Unidos y China son actualmente uno de los mejores mercados, ¿verdad? El camino a la exportación a Estados Unidos creo que está muy avanzado, ¿verdad? Sin embargo, todavía no hay nada finiquitado. Con respecto a China hay problemas diplomáticos, ¿verdad? Que también Paraguay tendría la posibilidad de llegar a esos mercados, ¿verdad? Lo único que nosotros tenemos que cuidar es hacer bien siempre todo el proceso, ¿verdad? De tal forma que podamos nosotros garantizar lo que estamos exportando, ¿verdad? Porque esos son mercados muy exigentes y son mercados que nos van a pedir siempre, ¿verdad? Un desarrollo, ¿verdad? Muy bueno desde el inicio del proceso hasta el producto final que le vamos a exportar, ¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental, ¿verdad? A Paraguay es uno de los países que en nuestra zona se le está pagando mucho menos por su carne, por cada kilo de carne, ¿verdad? En cambio Uruguay, ¿verdad? Brasil están consiguiendo mejores precios por su carne. ¿Por qué? Porque acceden a esos mercados que estamos hablando, ¿verdad? Y es un mercado muy grande, ¿verdad? Incluso hay ya personas que están vaticinando que la exportación de soja se va a ver afectada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos usaban para alimentación de los cerdos, ¿verdad? Sin embargo, también eso te da posibilidad de que vos puedas producir y puedas exportar, ¿verdad? Pero para ello tiene que haber todo un camino recorrido, ¿verdad? Yo creo que Paraguay está haciendo bien las cosas en el sentido que va avanzando, ¿verdad? Nosotros anteriormente no llegábamos a mercados muy exigentes, ¿verdad? Actualmente estamos llegando y estamos con posibilidades de abrir nuevos, ¿verdad? Que tienen mucho más exigencias. El productor lo que tiene que hacer es ser más eficiente dentro de la finca, porque en los mercados internacionales prácticamente el productor no puede manejar, ¿verdad? Y realmente cuando nosotros vamos a tener mejor precio es cuando nosotros vendamos a mejores mercados. Y esos mejores mercados normalmente piden calidad y piden precios y te brindan precios adecuados de acuerdo a la calidad que vos vendés, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy poco lo que puede hacer el productor o la academia con respecto a eso, sino más bien ir estudiando los factores que pueden incidir, ¿verdad? Y no es esperar, sino que trabajar para que eso se dé, ¿verdad? Porque eso es lo que están haciendo la Comisión de Carne de la Asociación Rural Paraguay, la Cámara Paraguaya de la Carne, todos ellos están trabajando, el Viceministerio de Ganadería, están trabajando para realmente formar un equipo que pueda vender. Y eso es el instituto, ¿verdad? Lo que se espera de un instituto es eso, aglomerar a personas que puedan apoyar y que puedan permitir el acceso a mercados más exigentes, ¿verdad? Ese es el objetivo final, ¿verdad? El potencial del país, basado en sus vastos recursos y condiciones naturales, la determinación y experiencia del sector, incluyendo la expansión y mejora de la eficiencia productiva, la constante y fuerte demanda de carne en el mercado mundial permitirá que esto ocurra. Actualmente, se está trabajando para establecer acuerdos sanitarios con las autoridades del gobierno de China Popular, para poder abrir el mercado a los productos paraguayos.